Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Teníamos un pequeño receso con respecto a la actividad de Torá al instante, celebrando el tiempo, la convocatoria de Pesach y atendiendo algunos asuntos propios del ministerio, pero aquí estamos procurando retomar nuevamente nuestro tema. Venimos desarrollando esta serie, las 5 T de la palabra Torá. Obviamente que hay muchas otras palabras hebreas que tienen principio con la letra T y hemos tomado algunas letras básicas, esenciales. Entre ellas vimos la palabra Teshuvah, ese retorno, como se ha definido siempre el arrepentimiento. Posteriormente vimos la palabra Tefilá, hablando de la importancia fundamental de la oración. Vimos los 3 aspectos de las oraciones que hacemos durante el día. Desde luego evaluamos también algunos aspectos muy importantes, muy interesantes por demás, respecto al cuidado que debemos tener cuando nos presentamos delante de nuestro Padre, de nuestro Abba, para orar. En muchos aspectos, en el cuidado físico, en la salud, en la presentación, en el modelo de orar, cómo debemos orar, con un corazón de gratitud, entre otros aspectos. Por favor, vaya a ese tema durante la semana. Vimos ese tema durante toda una semana y hay mucho, pero mucho tema que aprender allí. Posteriormente entramos a la palabra con la letra T, a la tercera palabra, la letra Sedaká. Sedaká da comienzo con la letra T, T-Z, Sedaká. Y esta palabra tiene que ver con la caridad, tiene que ver con el dar, tiene que ver con la importancia de identificar la necesidad de las personas a nuestro entorno y sin que estemos esperando algo a cambio o sin que estemos esperando que alguien nos pida el hecho de poder ofrecer nuestra ayuda. Y esa ayuda no solamente tiene que ser de carácter monetario. Evidentemente que muchos de los modelos de Sedaká son la ofrenda económica. Desde luego, las personas en su gran mayoría usualmente requieren de una ayuda de carácter económico. Esto para empezar un negocio, para suplir una renta, para suplir una deuda, para suplir una situación de salud, para suplir una emergencia en cualquier nivel de carácter económico. Por lo tanto, la Sedaká, en ese concepto de caridad, de ayuda al necesitado, al menesteroso, a quien más lo necesita. Y repito, muchas veces pensamos en el huérfano, en la viuda, en el extranjero, que así la palabra nos lo enseña. Pero cuando miramos a nuestro entorno, notaremos que hay muchas, pero muchas gentes que evidentemente requieren de carácter urgente una Sedaká. Qué mejor cuando nosotros podemos presentar esa Sedaká, repito, de carácter absolutamente voluntario, no necesariamente a título personal. Es decir, no estamos dando o presentando una Sedaká para ser reconocidos y nombrados. Ustedes ven el ejemplo de muchos de los grandes deportistas o artistas. Digo grandes en el sentido del mundo, por favor, porque el único grande es nuestro amado Yeshua HaMashiach. Pero estas personas, cuando tienen ciertas posiciones económicas, muchos de ellos dan bonificaciones, ayudas a muchos institutos. Pero en su mayoría lo hacen incluso por un asunto de impuestos. Por favor,
por un asunto de impuestos. Así las grandes corporaciones dan para ayudas de efectos del gobierno, para efectos de impuestos. No estamos hablando de ese tipo de ayuda, hermano. Estamos hablando de la ayuda, y gloria a Dios, al Eterno por esa ayuda, pero evidentemente cuando nosotros damos de lo que tenemos, de nuestro recurso, y muchas veces, repito, incluso de manera anónima. Entonces, el tema de Sedacá, sin embargo, sin lugar a dudas, fue un tema realmente muy, pero muy interesante. Y gracias a todos ustedes, mis amados hermanos, por sus opiniones, gracias por sus testimonios, gracias porque a través de Torah al Instante estamos recibiendo y estamos aprendiendo algunos modelos de Torah que evidentemente no digo que no conocíamos, pero que no teníamos una mejor información. Cuando veníamos en el nivel 2, pues obviamente estudiando la palabra, evidentemente sabemos de la importancia de dar, de ayudar, de colaborar, de facilitar, ¿verdad? Pero cuando llegamos a nuestro nivel 3 aquí en Torah, en la Kadosh Torah, nos daremos cuenta que la Sedacá es una misbot, una ordenanza tan extraordinariamente importante que incluso, si puedo decirlo de esta manera, está por encima de la tefilá y por encima de Teshuvá. Es decir, Sedacá haría la labor de estas dos opciones, de orar y de retornar. Es impresionante el valor que tiene Sedacá. Por eso decía, no se trata de dar simplemente por alimar un poco el tema de los impuestos o dar de lo que sobra para que mi nombre suene en alguna parte. No. Se trata de que podamos identificar la necesidad y dar con nuestro corazón. Es importante esto. Muy bien. Vamos a ir avanzando con nuestro tema de la T en Torah. Y les invito para que entremos a otro tema hoy muy interesante. La palabra tikkun, como se pronuncia en español, tikkun. Esa palabra tikkun es muy, pero muy interesante, pero también considero, mis amados hermanos, que en materia de Torah, la palabra tikkun también tiene un manejo muy delicado. Tikkun, en pocas palabras, si lo miramos a la luz de un diccionario, y permítame hacer siempre el ejercicio que hacemos a través del diccionario básico en Internet, Wikipedia, buscamos la palabra tikkun, y allí la palabra tikkun no solamente aparece como tikkun sola, sino aparece como tikkun olam. Esta palabra tikkun olam, en el sentido del diccionario, repito, siempre hago el primer programa de semana con la palabra que estamos considerando y los invito siempre al diccionario de Internet, Wikipedia. ¿Por qué? Porque de alguna manera es el diccionario que todos podemos consultar de manera directa, gratuita, inmediata. Y en muchas ocasiones tenemos que este sistema de información es bastante amplio, muy amplio, pero en otro sentido también tenemos que verificar y corroborar esta información con algunos otros, por ejemplo, diccionarios de carácter hebreo o diccionarios de orden teológico, de tal manera que podamos confirmar con mejor calidad el contenido de lo que estamos presentando. Pero por ahora vamos a hacer el ejercicio básico, como siempre lo hacemos, y al buscar la palabra tikkun, la encontramos no sola como tikkun, sino aparece como tikkun olam. La palabra tikkun básicamente significa corrección. Corrección de algo que ha sucedido, es decir, cuando algo necesita corrección. Cuando algo que estaba bien, repentinamente está mal. Y cuando algo que estaba bien y repentinamente está mal, funciona mal, no está adecuada en su lugar, se hace necesario corregir. Entonces, ese es el concepto elemental y básico de la palabra tikkun. Es nuestra cuarta palabra en esta serie de las 5T en Torah. Ahora, tikkun olam nos habla, y esto desde un concepto muy judío, por supuesto, de lo que significa corrección al mundo o reparar el mundo. Podríamos incluso usar la palabra transformar el mundo. Tal vez tikkun, viéndolo en un sentido más en español, podría ser incluso eso, transformar de algo que está mal, transformarlo nuevamente a su original que está bien. Y esto tiene que ver desde el principio de nuestra vida, obviamente, cuando, como creación del Eterno, la primera pareja, el varón, Ish y la Isha,
fueron creados a imagen y semejanza de nuestro Abba. Obviamente en ese huerto donde ellos tenían la mayordomía y todo ese jardín para disfrutarlo y disponer de él, en esa mayordomía que el Eterno había entregado, pues todo era perfecto, todo era excelente. Aunque la mejor palabra que podríamos pronunciar allí es todo era luz, porque recordemos que nuestro Abba es luz, nuestro Adonai es luz. Y si fuimos formados, creados a partir de la imagen y la semejanza de nuestro Padre, entonces la primera pareja era también luz. Por favor, dígalo siempre, siempre repítalo en su corazón: yo soy luz. Y no estoy hablando de ningún tipo de movimiento, etcétera. No, estoy hablando de la importancia de la palabra. La palabra es la luz, es la lumbrera en nuestro camino, la luz. Somos luz. Y somos luz porque estamos separados de la oscuridad. Somos luz porque algún día anduvimos en las tinieblas, en la oscuridad, en el mundo que está en oscuridad, en los deleites, en los placeres, en las vanidades, en el engaño, en la mentira, en los pleitos, en las contiendas, en las iras, en las enfermedades, en las bancarrotas, en el pecado es oscuridad. Pero el Eterno, en su infinito amor, su bondad, su misericordia, su justicia, pues en algún momento nos tomó de ese lugar y nos retiró de esa oscuridad y nos trajo a su luz, a esa luz admirable. Y ahora somos vestidos con una vestidura nueva. Somos renovados en nuestro pensamiento, en nuestro diario vivir. Somos renovados a través de la luz admirable que es nuestro amado Yeshua. Entonces, esta palabra Tikkun Olam tiene que ver, repito, con el reparar el mundo. Y este concepto de reparación del mundo, pues también tiene que ver con un aspecto del carácter social de la humanidad. Cuando vimos la palabra Sedaká, vimos la importancia del asunto social. Dijimos que la Sedaká tiene que ver con la justicia social. Aunque el Eterno nos mencionó que siempre los pobres estarían entre nosotros, también nos habló de la importancia de la Sedaká para que soportemos las necesidades de muchos, aquellos que se encuentran bajo situaciones críticas, de tal manera que nuestro corazón, a los que podamos tener una mejor posibilidad económica, podamos de igual manera brindarle a quien lo necesita de nuestro corazón, nuestro apoyo, nuestra ayuda, y de esta manera hacer, repito, justicia social. Ahora, cuando hablamos en términos generales de la palabra Tikkun Olam, también se puede entender como una manera de contribuir, cada uno de nosotros contribuir a que el mundo, la palabra Olam hace referencia al mundo, y estoy hablando de Tikkun en ese sentido del mundo en general. Nosotros miramos a nuestro entorno y sabemos que hay tanta descomposición en todos los sentidos. Las fuentes de agua, los ríos, los lagos, los bosques, cada día más y más y más son totalmente deforestados, los ríos totalmente contaminados, las empresas, las industrias, las constructoras no tienen en cuenta absolutamente estos aspectos fundamentales de la creación y a su paso mejor, todo el desarrollo económico, industrial, empresarial aniquila las fuentes de vida. De tal manera que cuando hablamos de Tikkun Olam, estamos refiriéndonos a una manera de cómo nosotros, cada uno, cada quien, puede contribuir. La palabra contribuir aquí es muy importante. Contribuir a mejorar, a corregir, a transformar, a reparar el mundo en el que vivimos. Si lo hacemos cada quien de manera personal, creo que estaríamos aportando un granito de arena maravilloso a la humanidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues desde el elemento básico de cuidar el entorno en el que vivimos. No arrojar basuras, ni en los ríos, ni en los lagos. Por favor, en ninguna parte que no sea el lugar indicado para las basuras. Algo tan elemental y tan básico. Sabemos, mis amados hermanos, que el ser humano ha mostrado hoy por hoy, y muchas empresas y muchos movimientos han procurado el interés realmente por mejorar el concepto de la humanidad. Y para esto necesitamos ejercer también ese principio fundamental de la bondad
tener empatía de una manera solidaria para con lo que nos rodea permanentemente. Hoy en día existen incluso sistemas de cómo establecer si algunos productos que se utilizan en la construcción, por ejemplo, afectan directamente la salud del pueblo y contaminan el ambiente en el cual nosotros estamos rodeados. De tal manera que es muy importante recordar, mis amados hermanos, que para entrar a hacer corrección, y estamos desarrollando aquí en Israel Casa Integral una campaña maravillosa que hemos denominado precisamente con el nombre de Tikkun, de adentro hacia afuera, corrigiéndonos de adentro hacia afuera. Ahora es necesario que hagamos una pequeña evaluación ya de carácter más al fondo propio de la palabra. Me gustaría que viéramos, por supuesto, un texto que todos conocemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, vamos por favor al Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 32. Recuerden que hoy estamos en nuestra parte inicial, la parte básica, la introducción del tema, a una propuesta de semana maravillosa. Tikkun, corrección, de adentro hacia afuera. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 en adelante y 32, dice esta palabra: dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. Amén, por favor subraye esto tan importante, porque usualmente utilizamos la expresión en el sentido de que el pueblo judío nunca reconoció a Mashiach, y esa expresión definitivamente es incorrecta, toda vez que sí, evidentemente el pueblo judío, no todos, pero hubo una gran mayoría también, que sí evidentemente reconocieron a Mashiach, y esto es muy importante que lo tengamos presente, mis amados hermanos. Aquí vemos en esta expresión de Juan 8:31, entonces Yeshua dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta palabra discípulos es una palabra que también necesitamos considerar a la luz de la Torá. Ser discípulo. Deja tu cruz, deja tu camino, toma tu cruz y sígueme. Ser un discípulo trae consigo un sinnúmero de responsabilidades. Pero cuando nosotros conocemos la verdad, entonces dice, si permaneces, observen esa expresión tan importante. Ser un discípulo requiere permanencia, perseverancia, fidelidad, compromiso. Dijo el pueblo de Israel, haremos y obedeceremos. Pero parece que lo dijeron de boca para afuera porque los textos nos muestran su rebeldía, su desobediencia, su voluntariedad de hacer las cosas a su manera, cada quien como creía que tenía que hacerlo, y hasta nuestros días. A la verdad, no es que haya cambiado mucho ese sistema. Verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto tiene que ver fundamentalmente con el principio de Tikkun. Cuando conocemos la verdad, inmediatamente se hace necesario, y la pastora Pili utiliza la palabra, hacer una auditoría. Cuando yo conozco la verdad, necesito hacer una auditoría. Vamos a decirlo ahora, un Tikkun, es decir, una corrección a lo que eventualmente venía siendo, por omisión o por conocimiento, mal. Recuerden, mis amados hermanos, que nosotros venimos de un primer nivel, en un aspecto de carácter religioso. Probablemente muchos, no voy a decir en su totalidad, porque obviamente tal vez muchos no pasaron por allí, pero para quienes pasamos por el proceso de heredar de nuestros padres un aspecto religioso, y ellos por supuesto tampoco son culpables de esta situación, ni mucho menos. Ellos heredaron tal vez de 2 o 3 generaciones o más el concepto de la religión, el concepto religioso, y formamos parte por herencia de ese concepto religioso, y por supuesto practicamos y vivimos esa religión creyendo que esa era la verdad. Cuando creíamos que esa era verdad, esta era la verdad, pues caminamos en una fe creyendo que era la verdad, y una fe que evidentemente no era la verdad que nos hacía libres. Por lo tanto, durante ese primer nivel incurrimos en una serie de procedimientos, en una serie
de protocolos religiosos, nada, absolutamente nada, correspondientes a lo que la palabra nos enseña. Y para mis amados hermanos que se encuentran en ese primer nivel, pues algún día el Eterno abrirá sus ojos suficientemente para que ellos puedan ver la verdad y puedan ser discípulos y conocer la verdad, y la verdad los haga libres de esas ataduras religiosas malsanas, de idolatría, de ídolos, entre otras cosas, y de rituales, como su nombre lo indica, que nada tenían o nada tienen que ver mejor con lo que la palabra propiamente nos enseña. Posteriormente ascendimos, comillas, a una posición un poco más elevada. Subimos un piso más. Y en ese segundo piso encontramos el segundo nivel, y en ese segundo nivel nos encontramos, por supuesto, evidentemente, con el libro de Romanos, en el capítulo 10 y en el verso 9, que fue el texto que todos pasamos por él, y decimos que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón, y creyeres en tu corazón que Adonai le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, muy importante. Esta justicia tiene que ver con la corrección del mundo. Esta justicia tiene que ver con el tikkun del mundo, tikkun olam, y el tikkun personal, individual. Entonces, si creyeres en tu corazón que Adonai lo levantó de los muertos, dice la palabra, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí tenemos un juramento, un pacto. Y en ese pacto entendemos que ahora nuestra vida en el segundo nivel, por supuesto, ha tenido un acercamiento, una elevación. La palabra es correcta, elevamos, subir, siempre elevar a la presencia de nuestro Eterno. En ese segundo nivel, evidentemente, nos elevamos a una mejoría espiritual, entramos a una mejor conexión con la oración, con la adoración, con la alabanza y por supuesto con la palabra. Nos hicimos mucho más lectores de la palabra, empezamos a escudriñar un poco más en detenimiento el contenido de la palabra, empezamos a revisar muchos textos bíblicos que muy seguramente a lo largo de nuestra vida pues nunca jamás habíamos leído, ni siquiera considerado. Y cuando por primera vez leíamos algún texto, pues éramos impresionados con la lectura. Y por supuesto nos causaba un interés extraordinario las historias en Crónicas, en Reyes, en Samuel, en los profetas en general. Y empezamos obviamente un gran nivel. Pero en ese segundo nivel, lastimosamente, incurrimos en un estancamiento, creo que la palabra estaría bien, un estancamiento, cuando al entrar con nuestros corazones abiertos, dispuestos a amar al Eterno, a Adonai, en el segundo nivel, a Jesús, pues nos dimos cuenta que fuimos casi que involucrados de manera incluso indirecta también a un efecto de concilio o a un efecto denominacional. Entonces salimos de un asunto de religión en el nivel 1, pasamos a un segundo nivel, confesamos con nuestra boca, creemos en nuestro corazón, viene la resurrección, ahora la afirmamos y también pasamos por un proceso de bautismo y entonces bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y otros bautizados en el nombre de Jesús, y los contextos denominacionales empiezan a ejercer presión sobre ese pueblo del segundo nivel. Si tú fuiste bautizado en la Trinidad, si fuiste bautizado solo Jesús, si hablas en lenguas, si no hablas en lenguas, si levantas las manos, si no levantas las manos. Y empezamos a notar en este segundo nivel que aunque salimos de la idolatría del primer nivel, entramos a un segundo nivel, a otro contexto de idolatría, ya no de imágenes, porque en el primer nivel pensamos que las imágenes eran la solución a todo el problema. Si retiramos las imágenes y los santos, entonces ahora somos mejores creyentes. Pero convertimos de imágenes a concilios. Y en el segundo nivel entonces
Nuestros amados creyentes se convirtieron en defensores acérrimos del contexto denominacional. Defienden a capa y espada a su pastor, amén, gloria al Eterno por esto. Y su teología, es decir, defienden al pastor porque la teología que presenta, según la evaluación de cada uno, es muy buena, es excelente. Y caminamos con la doctrina teológica que el pastor, que pertenece a una denominación, a un concilio, nos enseña. Entonces, los concilios enseñan sus propias líneas teológicas, su propia doctrina. Recuerden que la palabra doctrina significa enseñar. Entonces, al recibir esa doctrina del segundo nivel, repito, ya no tenemos el contexto religioso de las imágenes, pero ahora tenemos el contexto denominacional. Surge entonces entre las congregaciones y los creyentes, todos creyentes en Jesús. Hemos sido creyentes en Jesús en el primer nivel y en el segundo nivel, y creyentes en Jesús entramos en una pugna teológica radical, muy fuerte, y lastimosamente hasta nuestros días así funciona. Y entonces los de aquí no se hablan con los de allá, y los de aquí sí levantan las manos, y los de allá no, y los de aquí creen en esto, y los de allá creen en lo otro, y mi pastor es el mejor, y el mío es mejor que el suyo, y este acá, y este allá, y tenemos el edificio más grande, y el edificio nuestro es mejor, y tenemos mejores instalaciones, y mejores comodidades, y tenemos el programa de radio, y el programa de televisión, etcétera, 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 y estamos caminando sin ninguna dirección, sin ningún sentido. Fui parte de ese proceso, aunque en ese segundo nivel, a la verdad, y tal vez fui considerado un tanto rebelde al respecto, nunca en mi corazón, nunca, y el Eterno sabe que nunca en mi corazón tuve como tal un principio denominacional. Me vi en la forzosa necesidad de carácter legal de pertenecer a un evento, a un concilio aquí en esta nación, en América, en los Estados Unidos, para efectos legales, para poder ejercer el pastorado, tener esa afiliación pastoral, poder registrar y legalizar toda nuestra actividad pastoral. Por efectos de ley del país, de la nación, debemos pertenecer, repito, a un asunto denominacional. Pero en mi corazón, espiritualmente, nunca estuvo ni está el aspecto denominacional, doctrinal, en cuanto a las leyes de los hombres se refiere. En algún momento y en buena hora, aunque esto tiene una trayectoria de muchos años, más de 25 años de nuestra vida como pareja, como matrimonio, en nuestros 30 años de matrimonio, en algún momento, muy recién casados, nuestro amado Adonai Baruch Hashem nos había ya separado, ya nos había preparado, ya nos había escogido, proorizo, la palabra griega, me encanta. Nos había seleccionado, escogido, guardado como un remanente para que entráramos entonces a ese tercer nivel. Y en ese tercer nivel, cuando entramos al contexto de Torah, de nuestra Kadosh Torah, amén, entonces viene el proceso de Tikkun. Toda esta historia, hermanos, para entrar al proceso de Tikkun. Y en este proceso de Tikkun, en el tercer nivel, empezamos a hacer escudriñar, a una auditoría, un tikkun a todo lo que habíamos revisado en el primer nivel, en el segundo nivel, y por favor no me malinterpreten porque en el segundo nivel nuestro amado Eterno fue maravilloso con nosotros como familia, nos formó, nos estableció, nos maduró en muchos aspectos, aprendimos muchísimo en el segundo nivel, cometimos errores también, por supuesto, en el segundo nivel, que fueron y son parte precisamente de la madurez que el Eterno permite en cada uno de nosotros. Y para todos mis amados pastores que se encuentran en ese segundo nivel, pues no quiero decirles algo distinto a estén atentos siempre sus oídos, sus ojos muy abiertos, para que en el momento que Adonai así lo disponga, ustedes puedan también dar este paso de emuná, este paso de fe para subir al tercer nivel. Y es interesante, hermanos, porque en ese segundo nivel yo recuerdo que con muchas facilidades y ocasiones, si usted, amado pastor que me está escuchando, que está en ese segundo nivel, predicando, enseñando, preparando las actividades de la congregación, todos en algún momento cantamos
el poderoso de Israel. Y tantos cánticos que cantamos en el segundo nivel, siempre aludiendo a Yeshua HaMashiach, a Israel, a nuestro amado Yeshua. Y sin embargo, y siempre me he hecho esta pregunta, ¿cómo puede ser posible que en ese segundo nivel cantamos y cantamos y cantamos tantos cánticos, todos dirigidos a Israel, todos dirigidos a Yeshua, y sin embargo nuestros ojos no pueden ver la grandeza de la importancia de lo que significa Torah? Todo esto, ¿por qué? Repito, y perdónenme que repita este tema. Todo esto porque en algún momento la doctrina, la teología, la denominación o el concilio nos pusieron una venda en nuestros ojos y nos retiraron el cuarto mandamiento, Shabbat. Y cuando preguntábamos respecto a el mandamiento de Shabbat, recordar el Shabbat, las denominaciones nos decían esto fue abolido. Eso es de los judíos. Nada queremos y nada tenemos que ver con un judío. Pero la palabra nos dice que la salvación vendrá del judío, de un judío, del pueblo de Judá, que quien fue a la cruz y murió y resucitó y nos redimió fue un judío. Y si nada quieres saber del pueblo judío, mi amado hermano, pastor, hermanos congregantes, creyentes, si nada quieren saber del pueblo judío y tanto les afecta el pueblo judío, entonces creo que están adorando a la persona equivocada. Porque si tu nombre, el que enseñas es Jesús, y todo lo que hablas es Israel, y todo lo que enseñas es la Biblia, pues esta Biblia tiene un solo contenido, Yeshua HaMashiach, su verdadero nombre. Nombre sobre todo nombre. Y tenemos que aprender entonces en este tikkun a escudriñar la diferencia entre el hebreo, el griego, el arameo, el latín, el alemán. Avancemos un poco hacia el contexto de las traducciones y nos daremos cuenta que en todas estas traducciones se hicieron cambios, no solamente cambios desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista del texto, sino cambios en los nombres, en las fechas, cambios e incluso se agregaron textos para acomodarlos a una religión en particular. Yo utilizo esta Biblia, Reina Valera, 1960, que es la que se utiliza en el segundo nivel. Pero cuando leo, evidentemente, noto inmediatamente que los nombres que están allí, traídos al español, a través del griego, pues necesitamos hacerle un tikkun, una corrección. Y cuando venimos a este tercer nivel y nos encontramos con Torah, y empezamos a revisar toda esta historia maravillosa, verdadera, legítima, es decir, hemos encontrado el camino, la verdad y la vida, que es ¿quién? Mashiach, nuestro Mesías, nuestro amado Yeshua. Y entonces cuando encontramos el camino se hace necesario ir a una corrección en cuanto al conocimiento. Amados, por favor dígalo conmigo, una corrección, un tikkun en cuanto al conocimiento. Ese conocimiento teórico, ese conocimiento teológico, ese conocimiento práctico que fue enseñado y del cual lastimosamente tan mal hemos sido informados. Y cuando entramos a ese camino y empezamos a hacer la corrección de ese conocimiento, entonces nos daremos cuenta que la verdad empieza evidentemente, como lo leímos en el texto en el libro de Juan, a hacernos verdaderamente libres. Y para que seamos verdaderamente libres necesitamos entonces ahora en este tercer nivel acercarnos a un concepto fundamental en la vida de cada uno de nosotros y es empezar a tener metas de carácter espiritual, que nos permitan avanzar en el camino y que nos permitan igualmente renunciar, despojarnos, dejar, retirar, deshacer, eliminar, quitar. No sé cuántos sinónimos podría presentar al respecto de lo que significa corrección, de lo que significa tikkun. Recuerden nuestro mensaje. Tikkun,
de adentro hacia afuera. Necesitamos entonces hacer una autoevaluación a mi creencia, a mi fe, a mi oración, a mi alabanza, a mi manera de manejar la sedacá, a la manera de manejar mi lenguaje. Mis confesiones de fe cada mañana son de gratitud o son de reclamo. Son pequeños detalles en los que necesitamos hacer cambios. Y ese cambio nos va a permitir, evidentemente, empezar a renunciar, repito, a tantos conceptos teológicos, doctrinales, denominacionales, tan supremamente radicales que nos formaron a lo largo de los años, a lo largo de tantos años. Y cuando logramos llegar a este nivel de Torá, descubrimos un manjar, descubrimos un tesoro maravilloso, una fuente inagotable de palabra, de la cual queremos cada día aprender más y más y más. Y digo aprender no en el sentido propiamente intelectual, no una fe intelectual, sino aprender en el sentido de una fe verdaderamente espiritual, de una emuná, que nos permita subir en este nivel y aprender, por supuesto, en el camino a depender directamente de nuestro eterno Padre, nuestro Abba, Baruch Hashem. De tal manera que toda confusión que podamos tener a lo largo de nuestra vida, haciendo procesos inadecuados, indebidos, que creíamos, por supuesto, que estábamos en una posición correcta. Miren, hermanos, hay algo, y permítanme hacer este pequeño paréntesis. Hace rato que no hago un paréntesis, y quiero hacerlo porque viene ahora mismo a mi corazón. Con todo respeto, amados hermanos, por favor, estoy procurando enseñar y es algo que pone el Eterno en mi corazón. Cuando tenemos un fallecimiento, un familiar, un amigo, un hermano en la congregación, es típico en el contexto 1 o en el nivel 1 o en el nivel 2 incluso, es muy típico llevar a esa persona, a ese ser querido, llevarlo y colocarlo en los altares, si no propiamente en el púlpito, pero me refiero al interior de los lugares, de los edificios. Y rendirle culto, homenaje y hacer el protocolo propio de un contexto de funeral y demás. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Y lo digo con absoluta claridad. ¿Cuál es mi sorpresa cuando venimos al libro de Levítico, Vayikra, y empezamos a estudiar el templo, el Mishkan? Y cuando empezamos a estudiar el templo, sus leyes, su normatividad, su protocolo, establecido por el Padre, por Adonai, nos daremos cuenta que no podemos tocar un cuerpo. No podemos tocar un cuerpo, me refiero a un cuerpo fallecido, a un cuerpo muerto. Es un anatema. No lo podemos incluso presentar en el púlpito, no lo podemos traer a la congregación. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo es esto? Bueno, son las leyes levíticas, son las leyes que el Eterno ha dispuesto. Por eso hoy tenemos el contexto de las salas de velación. Vayan a una sala de velación, es un lugar asignado, establecido y determinado para este tipo de labor. Sí, pero es mi familiar, es el ser amado. Sí, está bien, respetemos esa posición, lo entiendo. Pero es un cuerpo fallecido. Por lo tanto, no podemos tener contacto directo como tocarlo. ¿Y usted cuántas veces vio, hermano, en su congregación que una persona fallecida fue llevado ese ataúd, colocado adelante en el altar, y los dolientes y muchas personas cercanas seguramente se acercaron, tapa abierta, y lo tocaban, y lo besaban, y le lloraban, y todo lo demás? Eso pareciera, hermanos, desde el punto de vista emocional, que es lo correcto. Pero desde el punto de vista de la Biblia, hermano, estoy hablando de la palabra de Adonai, es un acto totalmente impuro. Y cuando descubrimos, recuerden, estamos hablando de Tikkun, y perdónenme que haya utilizado un ejemplo un poquito fuerte, pero es que ese ejemplo a mí en lo personal me impactó muchísimo. Porque alguna vez, por circunstancias de mi trabajo, de mi experiencia laboral, durante varios años, participé de las diligencias de levantamiento de cadáveres. Y nunca imaginé por mi ignorancia y desconocimiento de la palabra, del nivel 1 e incluso en el nivel 2, que esto podría traer tan terrible consecuencia, ese contacto con
con cadáveres es absolutamente impuro. Por lo tanto, tikkun, corrección, leer la palabra, amar la palabra, aprender la palabra y entrar a un proceso nuevo de corrección, de tikkun. Nosotros en nuestra congregación hemos tenido a lo largo de la historia de nuestra congregación solamente una situación de una persona, un hermano de nuestra congregación fallecido. De hecho, una persona muy joven, un joven apenas empezando a vivir. Y fue maravilloso cuando se desarrolló todo el proceso de su funeral, etcétera, que toda la congregación, incluso sus familiares directos, creyentes en este nivel 3, que hemos compartido ya el estudio de la palabra, todos teníamos claro absolutamente que el cuerpo de este amado hermano no debía llegar a la Keilah. Lo tuvimos tan absolutamente claro que al respecto nadie objetó. Y para eso, repito, había un lugar adecuado donde se llevó una velación, se estuvo allí en una sala, etcétera, hasta que posteriormente fue transportado debidamente y con el respeto también hacia su país original. Pero lo interesante es que todos los que estábamos allí, que hoy estamos en el nivel 3 en Torah, conocíamos las leyes levíticas, y hermano, para quien me escucha tal vez por primera vez, las leyes levíticas me estoy refiriendo a la Biblia, lo que la Biblia enseña respecto a este tipo de situación, cómo se debe actuar en este tipo de hechos. Es tan maravillosa la palabra. Y cuando entendemos lo que es purificación, la pureza y la impureza, cuando entendemos qué son los alimentos puros y los alimentos impuros, cuando entendemos el aspecto de la salud y lo que no es parte de la salud, wow, estamos haciendo corrección, estamos haciendo un tikkun. Por lo tanto, necesitamos renunciar a todas aquellas, repito, enseñanzas que lastimosamente y de manera inapropiada recibimos a lo largo de nuestra vida espiritual y acercarnos a escudriñar la palabra y, escudriñando la palabra, identificar verdaderamente la verdad. Y dice entonces el libro de Juan, y la verdad los hará libres. Vamos bien, mis amados hermanos, tomemos una pausa y ya regresamos. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información. Muy bien, mis amados hermanos, ya estamos de regreso. Comuníquense por favor con nosotros. Contáctenos aquí a través de Radio Génesis 128, Israel Casa Integral. Aquí estamos para servirles. Muy bien. Interesante tema, tikkun. Y esta primera presentación es apenas un contexto, repito, básico, general, para que vayamos evaluando hacia dónde caminamos con esta palabra tan importante en la Torá. Tikkun, corrección. Es importante, hablando un poco en términos generales de la palabra tikkun, y les pido de manera especial, mis amados hermanos, mucho cuidado, mucha precaución cuando estés indagando en internet sobre la palabra tikkun. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, particularmente el pueblo judío, y lo digo a título propio, entre muchas culturas, ellos utilizan el tema de la Cábala. La Cábala desde el punto de vista místico. Y cuando ellos van a la palabra tikkun, esta palabra tikkun la asocian con todo lo que tiene que ver, repito, el misticismo, el zodiaco, los signos del zodiaco y la reencarnación y cuantas otras cosas que el pueblo judío estudia a través de esta palabra de Cábala.
Pero por favor, recuerden que aquí en Torah al Instante no formamos parte de ese movimiento de Cábala. Por lo tanto, el tema de Tikkun desde ningún punto de vista lo enseñaremos con algún aspecto que tenga que ver, repito, desde el punto de vista de reencarnación o misticismo o signos o los signos del horóscopo, cosas que se parezcan. Por favor, por favor, por favor. Tengan mucho cuidado, hermanos, al respecto, porque sé que hay mucha gente del nivel 1, aún gentes del nivel 2, a quienes les encantan todas estas modalidades del mundo y las quieren traer a Torah, y por favor, nada tiene que ver eso para con nosotros. Por favor, sean muy prudentes. Recuerden, estamos, dijo Juan 8:32, conociendo la verdad para ser libres. No estamos buscando una verdad a medias o aparente para estar más sepultados en la oscuridad de todo este tipo de situaciones. Sin más detalles, simplemente por favor preste mucha atención. Sea muy cuidadoso de lo que lee, sea muy cuidadoso de lo que investiga y no permitas que haya ningún tipo de confusión en tu mente espiritual. La palabra, lo que la palabra nos enseña, escrito está. Y aquí no tenemos nada al respecto. Más bien, la misma palabra nos prohíbe evidentemente este tipo de prácticas. Ahora, hablamos de la importancia de una meta. Y esa meta, cuando hacemos tikkun, cuando entramos a un nivel de corrección, nos lleva a hacer correcciones, repito, en el sentido espiritual, entendiendo ahora lo que significa un mikvet, de lo que significa una tevilá, es decir, el bautismo, la purificación, entendiendo la importancia de lo que significa confesar con nuestra boca y reconocer a Mashiach, nuestro amado Mashiach, de identificar la importancia de la Torah, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, cada uno de ellos, mis amados hermanos, estos primeros 5 libros, si tú vas a tu texto original, en la primera o segunda página de tu Biblia hay una lista, una tabla de contenidos, y nos menciona Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, lo que hoy en hebreo ya lo podemos pronunciar perfectamente, el Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Y estos primeros 5 libros que todos en el primer nivel o en el segundo nivel hemos leído, estos primeros 5 libros son lo que conocemos como Torah. Así es que no te preocupes, no te estamos enseñando nada diferente a lo que la Biblia enseña. No te estamos enseñando nada traído de una secta o traído de un pensamiento humano. Estamos estudiando los primeros 5 libros de la Biblia. Torah, su verdadero nombre, en hebreo Torah, en griego Pentateuco. Tan difícil entender esto, hermanos. En el idioma hebreo se habla de Torah. En el idioma griego se dice Pentateuco. Penta, que es la palabra 5, Pentateuco, 5 libros. De tal manera que esto no amerita ningún conflicto ni ningún tipo de contrariedad. Es algo básico. Mi amado hermano, cuando hablamos de Torah, estamos estudiando el fundamento de la palabra, es decir, el principio básico y fundamental. Los primeros 5 libros de la Biblia generan el entorno, el contexto de todo lo que está escrito en los demás libros. Si nosotros evaluamos con prudencia, hermanos, con tikkun, con corrección, estoy seguro que muchos de ustedes, amados hermanos del segundo nivel que nos acompañan hoy, estoy seguro que muchos de ustedes han visto 1 y 2 y cuántas películas de contenido cristiano existen. La Pasión, las historias de Moshe, el mar se abrió, etcétera. Bueno, hay un sinnúmero de películas. Y todas ellas nos mencionan la Torah. Nos están mostrando la Torah. La vida de Yeshua es la Torah. Él es la Torah viviente. Y cuando entendemos que en la Torah están sus formas de vestir, sus formas de vivir, sus formas de comunicación, su vida como comunidad, y empezamos a entender esas películas, nos daremos cuenta que todo está escrito justamente en la Kadosh Torah. Que Yeshua vino a la sinagoga y abrió los rollos de la Torah. Mi amado hermano, Yeshua no abrió el Evangelio de Juan, ni el libro de Apocalipsis,
ni Primera Corintios, ni Efesios, las cartas de Pablo, porque todo esto hasta este momento no existía escrito en papel. Entonces, ¿qué leía Yeshua? ¿Qué leía Jesús? Si prefieres que te lo diga con ese nombre de carácter griego. Su nombre original en hebreo es Yeshua. ¿Qué conflicto tiene esto? ¿Qué problema puede tener esto? Un amigo se llama Peter, en hebreo, en inglés Peter, en español Pedro. Mi hijo se llama en inglés John, en español Juan. Mi nombre es Roberto, en español, Robert en inglés, Obot también tiene ese diminutivo. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que lo hablemos y lo llamemos en el idioma que corresponde, en el idioma hebreo que es el original. Génesis indica algo, pero el verdadero nombre es Bereshit, que indica lo primero, lo más importante, el Reshit. Éxodo, nosotros lo entendemos de una manera, y Éxodo en hebreo significa otro contexto. Entonces, a esto le llamamos tikkun. Estamos haciendo una corrección. Tikkun, de adentro hacia afuera. Y cuando hacemos esa corrección, repito, entonces entendemos que hay valores fundamentales y metas importantes que debemos desarrollar como personas, como familia, como comunidad. Metas trazadas con un sentido verdaderamente definido en una profesión, en una actividad familiar, en el matrimonio, con los hijos, en el hogar, en las finanzas. Todo requiere metas establecidas que determinen verdaderamente hacia dónde estamos caminando cuando entramos a conocer la Kadosh Torah. Empezamos a conocer los misbod y su cumplimiento. Empezamos a conocer la importancia de convocarnos el día viernes al atardecer del día y descubrimos entonces en Torah, que tú lo has leído en todos los pasajes bíblicos, que la Biblia tiene un calendario hebreo y no el calendario romano, greco-romano que vivimos. Si tú lees tu Biblia de pasta a pasta, de Bereshit a Gitgalut, a Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis, encontrarás que en ninguna parte de la Biblia, mi amado hermano, en ninguna parte de tu Biblia aparecerá enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No existen estos meses. Entonces necesito hacer un tikkun, una corrección, y quiero ver entonces la palabra de Adonai de qué me habla. Y nos menciona meses muy diferentes a los que hoy conocemos en este calendario solar. En ninguna parte aparece lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Solamente aparece el día de reposo, Shabbat. Entonces, todo esto es tan importante, hermanos, porque nosotros damos comienzo al día con el alba, al amanecer, en el calendario romano. Pero en el calendario bíblico, los días dan comienzo al atardecer, de tarde en tarde. De tarde en tarde. Por eso nuestro Shabbat, el día de reposo, el sábado, da comienzo al atardecer del día viernes, digamos sobre las 6:30, 7 de la noche, al oscurecer, a la caída del sol, da comienzo el día de Shabbat y todos los demás días. Es decir, que durante toda esa noche de viernes en la noche estamos en Shabbat, durante todo el día luz del día sábado estamos en Shabbat. Y al atardecer del día sábado entra el primer día de la semana, que conocemos como domingo. En inglés, Sunday, día del sol. A esto le llamamos tikkun. Necesitamos aprender a hacer corrección de adentro hacia afuera. Y en esa corrección, mis amados hermanos, todo esto tenemos por aprender. Estoy muy convencido de que el tema de tikkun es un tema extraordinariamente importante para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque requerimos hacer con urgencia un tikkun de todo lo que tenemos en nuestra vida. La manera como manejamos nuestro aspecto espiritual, la manera como empezamos a crecer en la emuná, en la fe, no la fe mental, la fe intelectual,
la fe filosófica, la fe humanística, la fe razonable, la fe lógica con la que lastimosamente muchos creyentes caminan. Yo tengo fe de que va a llover. Bueno, eso es un asunto climático que el celular, el teléfono, el reloj digital ya me informa que va a llover. Para eso yo no necesito fe. Yo necesito que el satélite me lo informe. Pero cuando hablamos de la emuná, desde el punto de vista de lo sobrenatural, desde el punto de vista de las cosas que Adonai hace cada día para con nosotros, entonces entenderemos la importancia de hacer un tikún a nuestra vida. Hace unos pocos días iba en el vehículo y sintonicé una estación de radio en mi vehículo y escuché a una persona diciendo: es necesario que cada mañana al levantarte hagas una oración y en esa oración le des gracias a Dios por el nuevo día. Y esa es una expresión bonita, es una expresión correcta, es una expresión de segundo nivel o de primer nivel normal. Pero cuando vamos a Torah, cuando vamos y elevamos al tercer nivel y escudriñamos la Escritura, entenderemos que esa primera oración del día, aunque recuerden que el día empezó al atardecer, esa oración al despertarnos es tan importante, tan extremadamente importante esa oración Shaharí, que es su nombre. La oración Shaharí es tan importante porque lo primero que hacemos es presentarnos delante de Adonai con gratitud porque nos ha dado la vida. ¿Cómo que nos ha dado la vida? Porque evidentemente durante la noche perfectamente podemos dormir y no despertar. Y si el Eterno nos permite el despertar cada mañana, es porque nos ha dado el privilegio y nos ha entregado nuevamente la vida. Cada día es nuevo. Cada día trae su propio afán. Entonces, está bien, sí, que hagamos la oración. Está bonito. Pero si tú empiezas una oración en la mañana diciendo: Padre, gracias, bendíceme hoy en mi trabajo, que pueda tener 40 horas de trabajo esta semana, que me paguen bien, que por favor, Eterno, con este frío me des calor, que con este calor me des un poco de frío. Y probablemente estamos haciendo una oración totalmente inadecuada, inapropiada, sin sentido. Pero cuando yo despierto en la mañana y mi primera oración es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y le doy gratitud a mi Padre porque me da la vida, el nuevo día, y me dispongo en la voluntad del Padre, probablemente en ese tikún haya más eficacia que lo que religiosamente repetíamos en otros momentos. Por lo tanto, necesitamos entrar, repito, en este nivel de tikún para empezar a identificar nuestra misión, nuestro propósito, nuestro llamamiento, el propósito para el cual el Eterno nos ha dado la vida. Hay gentes que viven estas vidas, su vida, como diría alguien por allí, rodar y rodar y rodar sin ningún sentido. Trabajar y trabajar y trabajar y trabajar sin ningún beneficio. Luchar y luchar y luchar. Es que esta vida hay que lucharla, esta vida hay que batallarla. No, mi amado hermano, esta vida hay que saberla vivir conforme al plan y al propósito que Adonai tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos cuando entramos a un verdadero tikún, cuando encontramos la verdad. Aquí, mis amados hermanos, está la verdad, en la palabra, no en el noticiero de la mañana, ni en los periódicos, ni en el Facebook, ni en el WhatsApp, ni en las farándulas del mundo. Ahí no hay ninguna más que una verdadera mentira del mundo, de emociones y de ilusiones y de fantasías del mundo. Pero la verdadera palabra, la verdad que nos hace libres está aquí. Por lo tanto, algo muy interesante es que para hablar de tikún tenemos que ir justamente al libro de los Salmos. A ver si tengo un minuto porque creo que necesitamos mencionar la importancia. Y si usted hoy, mi amado hermano, que ha seguido este programa por primera vez, tiene un minuto para ir a alguno de los salmos que les voy a mencionar, maravilloso, porque entonces estaremos hablando la importancia de tikún. Veamos uno de los salmos que nos habla de tikún. Veamos el salmo y cerremos con una pequeña lectura en el Salmo 16. Veamos el Salmo 16. Dice este texto maravilloso. Vamos a tikún, corrección, de adentro hacia afuera.
Guárdame, oh Adonai, porque en ti he confiado. Amén. Oh alma mía, dijiste a Adonai, tú eres mi Adonai. No hay para mí bien fuera de ti. Amén. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a ídolos. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Ya no podemos estar mencionando santos. Por favor, mis amados hermanos, cuando abres tus labios solamente para adorar a nuestro Mashiach, Baruch Hashem. Adonai es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi vida. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Adonai que me aconseja. ¿Quién te aconseja, mi amado hermano? ¿Tu vecino, tu vecina, tu compañero de trabajo, aquel hombre impío, miserable, vulgar, atrevido, engañador, burlador? Ese es quien te aconseja. Probablemente estás en el lugar equivocado. Dígalo conmigo, estoy leyendo el texto del Salmo 16. Adonai es quien me guía, Él es mi consejo. Aún en las noches me enseña con mi conciencia. A Adonai he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. No permitas que el mundo te conmueva con sus vanidades y sus deleitos y sus placeres y su corrupción. Somos llenos del poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Se alegró por tanto mi corazón y se goza mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Mi carne sucumbe a los placeres de la carne, a las debilidades del pecado, porque en Adonai está mi reposo. Porque no dejarás mi alma en el Seol. No dejarás mi alma en el Seol cada noche. No dejarás mi alma en el Seol, sino que podré despertar cada mañana gracias a tu bondad y tu misericordia. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y no permitas que veamos corrupción. Veamos el último verso. Me mostrarás la senda de la vida. Amén. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Les dejo como tarea, vayan al Salmo 32. Leí el Salmo 16. Vayan al Salmo 32. Y en este proceso de Tikkun tenemos 16 salmos maravillosos que nos hablan de corrección, cómo corregir y cómo cambiar nuestra vida de esa manera vieja, vaga, inmunda, impura de vivir a una manera en pureza, en santidad, como hombres kadosh, como hombres del tercer nivel, en una elevación y en una conexión maravillosa con nuestro Padre Eterno. Bueno, mis amados hermanos, esto ha sido introducción al tema. Estamos en la cuarta palabra de las 5 que estaremos considerando con la expresión Torah. Vimos, repito, Teshuvah, Tefilá, Sedaká. Estamos hoy en Tikkun y nos queda una semana más para una temas de este propósito. Hasta el día de mañana, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Gracias por acompañarnos aquí en Israel Casa Integral. Shalom. Para todos, un muy buen día. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca.
Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.